Señor, te damos gracias por tu presencia, tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Que podemos llegar a este momento, Señor, Dios mío, con hambre en el corazón, hambre de tu palabra, hambre de ser transformados, hambre, Señor, de tu presencia. Señor, ayúdanos, Señor, a entrar por tus atrios con alabanza, con acción de gracias. Gracias por esta familia preciosa de Benecer, Señor, porque hasta aquí, como dice el texto, tú nos has ayudado y pretendemos, Señor, ser piedra de ayuda para todos aquellos que entran bajo esta puerta, Señor, para que vean que Cristo es real. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues hoy le hemos dado el título El hombre sin Dios. Yo había puesto una de estas de la Santa Cena, ¿no? Sí, por favor. Pero bueno, es para el ejemplo, porque quiero dar un ejemplo exacto. Quiero dar un ejemplo. Todos reconocéis este cuadro, ¿verdad? La Santa Cena de Leonardo da Vinci. Pues corría el año 1495 y el célebre pintor necesitaba y buscaba a un hombre que le sirviera de modelo para dibujar el rostro de Jesús. Ya había pintado todos los apóstoles salvo dos, Jesús y Judas, para este cuadro tan famoso que hoy día estamos recordándole. Y él meditaba y decía, debo encontrar un hombre joven que refleje una vida pura. Antes de reparar en la cara que necesito, alguien le habló de un joven cantante, un joven corista de una de las iglesias de Roma, que era un chaval joven, un adolescente con una vida entregada a Dios, bello de rostro, y cuando el artista lo vio, exclamó maravilloso y con alegría, al fin encontré la cara que necesitaba. Este joven se llamaba Pietro Bandinelli y posó como modelo para pintar al Señor Jesús. Pasaron unos años y el cuadro de la Última Cena aún no había sido terminado porque no encontraba un rostro que reflejara la decadencia del hombre para pintar a Judas. Y Da Vinci había tratado de imaginarse la cara del traidor y grabarla en este lienzo. Entonces pasaron 3 años. Dice, debo encontrar a un hombre ya sin falta, cuyo rostro haya sido endurecido, desfigurado por su misma degeneración, uno en cuyas facciones se muestren los estragos de un mal vivir y de un corazón impío. Y un día, paseando por las calles de Roma, en el mercado, encontró a un infeliz mendigo, sucio, andrajoso y maloliente, y lo llevó a su estudio y le sirvió de modelo para pintar el rostro de Judas. Una vez terminado el trabajo, el artista le preguntó, ¿cómo se llama usted? Y le dice, me llamo Pietro Bandinelli. Respondió, yo también le serví a usted para ser, esto es real, para ser modelo y que usted pintara a Jesús. Da Vinci se sorprendió a la vez que yo me sorprendí al escuchar esta historia. ¿Qué le sucedió a este joven? ¿Qué le pasó? Que en 3 años pasó de ser un ángel lleno de esperanza a todo lo opuesto. Pues de esto es de lo que vamos a hablar, del hombre sin Dios, lejos de Dios, pero no este hombre lejos de Dios que nunca ha conocido hablar de Dios, sino de algo que está tomando fuerza y más fuerza cada día en nuestras comunidades, que es la apostasía, el negar a Dios. Y aún más impactante que esta historia es la de aquellos a los que representa esta palabra apostasía, que significa apartarse del Señor. Así, sencillamente. Y hay una estadística mundial que dice que 4 de cada 5 jóvenes antes de pasar el instituto ya no van a las iglesias, ya abandonan la fe. Se desvinculan totalmente de la iglesia y por eso necesitamos orar para que el testigo, las nuevas generaciones tomen la responsabilidad y sobre todo el amor por Dios. Y necesitamos nosotros, que ya llevamos un recorrido, contagiar ese fervor y la pasión de Dios a nuestros jóvenes. Es casi irónico y también profético que el nombre de Pietro, al cual Da Vinci pintó, su traducción sea la de Pedro, que es del que yo quiero hablar hoy. Al cual voy a referirme en este texto. Mateo 16:16. Respondió Simón
Pedro, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 3 años después de esto, en Marcos 14:71, dice así: pero él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre, ¿de quién me hablan? Es la misma persona que está diciéndole al Señor, reconociendo por el Espíritu Santo que es el Hijo de Dios, y luego por miedo o por lo que fuera, que lo vamos ahora a discernir, llegó a insultar al Señor. No te conozco. Y en Cesarea de Filipo, Pedro llama a Jesús: eres el Hijo del Dios vivo. Y ahora, cuando llega a Jerusalén, niega conocer al que antes había declarado ser Hijo de Dios. ¿Qué sucede entre esta declaración y esta negación? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa entre una confesión y la negación? ¿Qué ha pasado? Y esto nos podemos imaginar ejemplos, o bien nosotros hayamos podido pasar por una situación parecida. Tengo la sensación de que un pueblo que se aparte viene de una iglesia que ya se ha apartado. Por muchas cosas, por una predicación que no sea la correcta, por una expresión de la fe que no sea la sana, y todo empieza ahí. Como hablábamos ayer, lo que mostramos es realmente lo que hay en nuestro corazón, todos sabemos esto. Y esto no es solo una palabra para las personas, sino para nuestra iglesia, para que prestemos atención. Y Oseas, en el Antiguo Testamento, y Juan en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, hablan de lo que puede venir a la iglesia si esta novela. Apocalipsis 2:5 nos dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a reconciliarte con Dios, vuelve a tener esa frescura que tenías cuando eras tan consciente de dónde habías salido y a dónde te había llevado el Señor. Dice: de lo contrario, yo vendré pronto a ti, hasta que tus días se pueden acortar, y quitaré tu candelero de su lugar, mi presencia, si no te arrepientes. Pero fijaos lo que dice Oseas siglos antes, 11:7. Entre tanto mi pueblo, es el Señor quien está hablando, entre tanto mi pueblo está obstinado en su rebelión contra mí, y aunque invocan al Altísimo, ninguno absolutamente lo quieren enaltecer o exaltar. Dios es más grande que cualquier persona o que cualquier situación, y Él merece nuestra exaltación, que le demos la honra y la gloria que Él merece, no que sea nuestro salvavidas. Este no es un vigilante de la playa. Jesús es nuestro Señor y nuestro Rey, aquel que murió por cada uno de nosotros. Y hay un peligro, por ejemplo, de saber cantar canciones para Él, pero que lo eleva a un lugar donde no es ensaltecido. Más o menos cantamos más para nosotros que para Él muchas veces. Y no se trata de hablar de Él, de predicar de Él, sino de exaltarle al lugar que le corresponde, darle el señorío que se corresponde, la devoción que merece, el respeto que merece, porque solo hay un hombre que debe ser ensalzado, y esa es la persona de Jesucristo. Y ahora, dos cosas suceden cuando una iglesia o una persona se aviva. Primero, la iglesia regresa de su apostasía, o sea, se arrepiente y pide perdón. No empezamos con milagros, y aunque el Señor lo puede hacer si Él quiere, pero hay un denominador común, que es el arrepentimiento. Delante de la presencia de Dios nadie se mantendrá de pie. Nadie se mantendrá de pie. Y segundo, la conversión sucede entre hombres y mujeres, con una conversión genuina de aceptar al Señor de verdad. Y el avivamiento siempre conlleva, como he dicho, el arrepentimiento de la iglesia. El predicador Charles Spurgeon dijo: si quieres saber cómo apartarte, la respuesta es dejar de avanzar, y te deslizarás hacia atrás. Dejarás de ir hacia arriba y te encontrarás yendo hacia abajo por la inercia del pecado. Quedarse quieto nunca debe ser la opción de un cristiano. Nunca quedarnos quietos, sino avanzar. Y cuando Jesús, en este cuadro, en la escena real de la Santa Cena, dijo: uno de ustedes me traicionará,
Uno de vosotros imaginaos la situación, porque ninguno conocía quién iba a ser, porque todos en el rostro reflejaban lo mismo, todos estaban cerca del Señor. No, ninguno pudo ver en el rostro de su vecino alguna señal de traición para poder señalar al que después se señaló, como fue Judas, porque la caída no es visible hasta que ya ha pudrido el corazón. Entonces la caída es inevitable. Un barco se empieza a hundir cuando empieza a hacer agua, poco a poco, hasta que se hunde completamente. Y algo empieza a suceder dentro de nosotros cuando te encuentras amando cualquier placer mejor que la oración, o cualquier libro mejor que la Biblia, o cualquier casa mejor que la casa de Dios, o cualquier mesa mejor que la mesa del Señor, cambiando nuestras prioridades, o cualquier persona mejor que la persona de Cristo, cualquier indulgencia mejor que el cielo. Haz sonar la alarma, párate, medita, reflexiona antes de la caída, porque el Señor no va a hacer nada antes sin advertirlo. Y el Espíritu Santo está llamando a su iglesia a volver a Jesús, a ser absolutamente cristocéntricos. Durante 3 años, imaginaos, es que es tremendo esto, durante 3 años Pedro ha estado con Jesús. Ha sido testigo ocular de cientos de milagros, y es más, era del círculo íntimo de Jesús. Era con el que el Señor intimaba, o Juan también, intimaba, y con Lázaro, intimaba con ellos. Le contaba cosas que a los demás no les contaba. Por su madurez, por su carácter, no lo sabemos, pero era en su círculo íntimo. Oyó la voz audible de Dios, no de Jesús, de Dios, en el monte de la transfiguración. Su negación fue justo después de que sus pies fueran lavados por el Señor. Ante tal abrumadora prueba que nos queda. ¿Y cómo sucedió todo esto, verdad? Por una precisa razón, el Espíritu Santo dejó que este relato se esté compartiendo hoy en esta iglesia siglos después para darnos una enseñanza. Y yo creo que es esta. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son las señales de advertencia de una apostasía? Los cristianos maduros tienen la responsabilidad de conducir a los más jóvenes. Tenemos la responsabilidad, llámese discipulado, llámese ejemplo, para que cada día sea nuevo con Jesús y no sea tedioso estar en la presencia de Dios, si es que se podría comparar de esa manera. ¿Qué ocurre? Para pasar de tú eres el hijo del Dios vivo a nunca te conocí y evito los tacos, que dijo, porque no están reflejados en las Escrituras. Estas fueron las señales que advertí al examinarme a mí mismo, como le ocurrió a Pedro. Las señales que yo he visto en mí, y son las que puedes ver en ti, o si no las has visto, que sea una advertencia. Primero, comienzas a reescribir la clara palabra de Dios. Empiezas a reescribir el texto paralelo al que dice la palabra de Dios. Mateo 16, 21 y 22. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro lo tomó aparte y comenzó ¿a qué? A reprenderlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Pedro está rechazando aquí, está reescribiendo el mensaje de la cruz. Lo está rechazando, ¿sabes? Estaba reescribiendo que el destino de Jesús no sea el que era, sino que se salvara el Señor. Y si esto hubiera llegado a buen término, hubiéramos perdido la dirección. No habría cruz, por tanto no habría salvación, por tanto no habría vida eterna para ninguno de nosotros. Y cuando habla sobre la construcción de la iglesia, cuando las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia, yo creo que Pedro estaba convencido, pero cuando Jesús habla de la cruz, hay rechazo en eso. Eso de la iglesia gloriosa, que ni el infierno va a prevalecer, eso sí se acepta. Pero la cruz, duras palabras eran para él. Necesitamos
hermanos, una iglesia que vuelva a hablar de la cruz otra vez. Necesitamos una iglesia que vuelva a hablar de Cristo constantemente. Necesitamos una iglesia que vuelva a hablar de la resurrección un día sí y el otro también. Esto sucede cuando interpretamos la palabra de Dios ignorando lo que realmente quiere decir, cuando nos centramos en la prosperidad y no sabemos que hay otra cara, otra cruz en la moneda. Y nos quedamos en las cosas lindas de la palabra y obviamos el precio que hay que pagar por ello, desvirtuando y conduciendo a otros al desastre. ¿Por qué? Porque la iglesia no predica la verdad, nos estamos encontrando retrocediendo. Y cuando estamos haciendo que la cultura esté por delante de la palabra de Dios, estamos retrocediendo. Debemos defender lo que Dios defiende. Proverbios 14:14 dice: el descarriado de corazón se hartará de sus caminos, pero el hombre de bien estará satisfecho con el suyo, nada tendrá que reprocharse. El necio elegirá lo que está bien y lo que está mal. El honesto, solo un camino, Cristo. Y en este país donde ustedes están, más del 30% de la población que se denomina creyente no son ni religiosos, o sea, dicen que son ateos o agnósticos, el 30% de los entrevistados. Pero sin identidad religiosa, lo que sea bueno para mí, lo que no acote mi libertad, en eso creeré. Pero lo que más me sorprende son estos llamados hoy día los remis religiosos, como los que se reactivan, que como en un buffet van picando de una religión de otra, las cosas buenas, las cosas que no me confronten, las cosas que no me exijan, y se crean una religión a la carta, tomando lo que les gusta y desechando lo que les desafía para conformar una supuesta verdad. Los hombres no rechazan la Biblia porque se contradiga. Los hombres rechazan la Biblia porque les contradice a ellos. No porque la Escritura se contradice, es sin error, sino porque les contradice a ellos, como le pasó a Pedro. Y esto era lo que le estaba pasando a Pedro, lo que contradecía estos años de fama del Señor, que el Señor hacía milagros, sanaba enfermos, sacaba de un pez una moneda, y ellos eran partícipes de eso, se sentían famosos. Y ahora llega el Señor y les da un baño de realidad. Señor, lo hemos dejado todo por ti. Hemos visto el rechazo. Y ahora que eres popular, nos hablas de que vas a morir. Nos has fastidiado el futuro. Nos hablas de muerte. No lo merecemos. Merecemos que por haber dado ese paso de fe, nosotros tengamos también parte del pastel, de la gloria y la honra. Segundo punto, hemos dicho el desvirtuar la palabra. Segundo sería la exageración del yo. Está hablando de mí, ¿eh? Pedro utiliza su palabra favorita: nunca. Nunca te acontezca nada a ti, Señor. Las personas del nunca son realmente peligrosas. Mateo 26:33 dice: respondiéndole Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y dice la primera carta de Pablo a Corintios, capítulo 10, verso 12, así que el que piensa estar firme, ¿qué pasa? Mire que no caiga. Esa supuesta seguridad. Yo nunca te voy a fallar, Señor. Yo siempre voy a hacer esto. Las promesas que le hacemos al Señor y que dudamos de que las podamos cumplir. Señor, hasta la muerte contigo. Y muerte de cruz, alguno diría, subiéndolo. Olvídate de la confianza en ti mismo, es inútil, amigo. Cultiva la confianza en Dios, porque nosotros hacemos agua por todos lados, pero Dios es soberano. Cuando era un joven pastor, yo caí en la trampa de exagerarme a mí mismo, procurándome o preocupándome más de lo que la gente pensaba que de lo que podía pensar Dios de mí. ¿Sabes? Y me pude encontrar en esa trampa de exagerarme a mí mismo, exagerar los números. ¿Cuántos fieles tienes en tu iglesia? Pues unos 55, cuando no es verdad, por ejemplo.
¿Por qué? Para decir que los santos que somos y lo importantes que somos. No es que esté pasando ahora, te hablo cuando era bastante más joven. Y había algunos hermanos que me preguntaban, bueno, ¿cuánta gente sois? Y yo exageraba los números al alza, nunca por lo bajo. Hasta que oyes al Espíritu Santo decirte, estás mintiendo. Exagerar es mentir. Nunca voy a ungir nada que no sea la verdad, te dice el Señor. Nunca voy a respaldar nada que no sea la verdad. Por mucho que pienses que esto te va a hacer salir del paso. Si exageras para que la gente te aplauda o sonría, entonces tendrás que depender de esa mentira, que va a necesitar otra mentira para cubrir la primera y una tercera para cubrir las otras dos. Pero mi unción, te diría el Señor, y mi presencia no estarán contigo. Cuando no hace falta ni abrir la boca para que el Señor les haga tumbar a todos, como ocurrió en Getsemaní, cuando dijo, yo soy. La otra cara de la moneda de la exageración se encuentra en aquellos que encuentran fallos hasta en las sillas de la iglesia. O sea, hemos visto los que exageran a la alza y los que todos son problemas. O sea, son las dos caras de la misma moneda de la exageración, afirmativa o negativa. Y el tercero, o mejor dicho, encontrar fallos en la exageración de sí mismos porque nunca ven las cosas que ellos o las carencias que ellos tienen. Eso nunca lo ven. O sea, las tuyas las van a ver todas, pero las suyas ninguna. El tercer punto de estas señales sería empiezas a perder la oración como prioridad. La apostasía comienza en las rodillas, o sea, cuando no se doblan esas rodillas. Porque cuando vas eliminando a Dios, estás invitando a que lo demás entre en tu vida. Eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero cuando dejas de tener a Dios como perspectiva, tiene que ocupar otro lugar otras cosas. Mateo 14, 37 al 38 dice, y volvió y los halló durmiendo, y le dijo, ¿a quién? A Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una sola hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fijaos aquí que el Señor está llamando a Pedro, ¿por qué? Por su nombre, por su primer nombre, Simón, no por aquel que debería ser la piedra, la roca donde su iglesia debía ser formado. Le dice, Simón, estás otra vez volviendo a lo de siempre. Como diciendo, cuando dejas de orar, estás volviendo a las viejas costumbres. Cuando dejas de orar, vuelves a los viejos recursos. Cuando dejas de llamarme, vuelves a esas viejas costumbres. Sansón estaba dormido cuando perdió toda su fuerza. Cuando la iglesia se duerme en la oración, estamos perdiendo el rumbo y la dirección de Dios. Y 4, comienzas a elegir espadas en vez de las rodillas para orar. Cuando pierdes la oración y eliges espadas, ya lo vais a ver por qué. Es porque estás buscando poder en otro lugar. Posiblemente si Pedro hubiera orado, no habría tenido que sacar esa espada y haberle cortado la oreja a ese guardia. Si hubiera orado, seguro que hubiera encontrado calma en su corazón y no a intentar hacer justicia por su espada. Si no estoy orando, tengo que encontrar algo que me dé autoridad, algo que caiga por sus propios medios. Si no es el Señor, tengo que hacer yo fuerza para que esto sea así. Porque lo digo yo, por ejemplo. Lo único que puede darte autoridad o puede darle autoridad a la iglesia es una iglesia que ora. Una iglesia que ora, una iglesia que se preocupa por la oración. Lo único que va a mantener a Ebenezer Ocaña es una iglesia que ore. Lo único que va a hacer fructífero el evangelismo va a ser una iglesia que ore, que se pase una hora aquí orando antes de salir. Si no vamos a orar, podemos buscar actividades para que la gente no se aburra. Buscaremos espadas que nos mantengan activos en vez de arrodillarnos. Espadas que brillan, que se mueven, que suenan, que hieren. 5, Pedro encuentra fuego extraño. Y dice el texto de Mateo, en el 14, el verso 54, y Pedro le siguió de lejos.
dentro del patio del sumo sacerdote, estaba sentado con los guardias y se calentaba ante el fuego. Cuanto más nos alejamos de Jesús, más nos acercamos a un fuego extraño, que no es el fuego que necesitas de la seguridad del Señor, porque ese fuego te atrae. Y estamos viendo que Pedro le seguía de lejos, no de cerca, como él pretende que le sigamos. Y ahora el texto terrible de la negación, Marcos 14, 67 al 71. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él uno y le dijo: tú también estabas con Jesús de Nazaret. Pero él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió afuera a la entrada, y el gallo cantó. Cuando la criada lo vio, comenzó otra vez a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él negó otra vez. Poco después, los que estaban allí decían, todos unánimes, otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien hablan. Y hace un momento el Señor le estaba pidiendo que velaran, que orara. Ese fuego extraño de alguna forma le reconfortó para cubrir su fallo, su miedo, y le atrajo hacia esas personas. Y ahora observa esto, Lucas 24, 32. Y se decían el uno al otro en el camino de Emaús: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Estar cerca de Jesús es acercarte a ese fuego consumidor que hace que tu corazón vibre y que arda dentro de ti, y que te revela por el Espíritu Santo el plan para tu vida y hace que tu corazón arda. Dios nos perdone por buscar fuegos extraños. El Señor se presentó delante de estas dos personas y no dijo nada, caminó con ellos. Pero dice que cuando empezó a relatarles las Escrituras, su corazón cambió, su mentalidad cambió, su exigencia cambió, su valor volvió. Un viejo predicador dijo: si pudiera escuchar a Cristo en la habitación de al lado orando por mí, no temería ni a 1.000.000 de mis enemigos. Sin embargo, la distancia no hace ninguna diferencia. Él está orando por ti en este momento. Por tanto, los enemigos siguen siendo los mismos. Antes de que Pedro entrase en este torbellino de mentiras y de negación, Jesús le dice esto. En el capítulo 22, versos 31 y 32. Simón, Simón, otra vez, por el viejo nombre. Simón, Simón, he aquí, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Ya el Señor estaba viendo lo que iba a pasar. Cuando hayas vuelto, cuando te hayas dado cuenta de la negación que has hecho, cuando te hayas confrontado con la mirada de Jesús, cuando hayas comprendido que nadie puede escapar de la voz del Señor cuando Dios quiere hacer algo contigo, entonces cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué palabras de aliento? Ahora que se interpone entre Satanás y Pedro, una oración. Esto es lo que se interpone entre ellos. De uno que le quería acabar con él y Jesús que le quería dar aliento. Hay una oración entre medios. Puedes pasar, hermano. Y tú, cuando hayas vuelto, cuando hayas admitido, cuando te hayas arrepentido, cuando hayas reconocido que no hay ninguna acusación y encima te estoy haciendo un desayuno, que comenzaste, cuando reconozcas que comenzaste a reescribir la palabra de Dios a tu manera, que exagerabas, que empezaste a perder la oración como referencia, cuando le dabas prioridad a las espadas antes que a la presencia de Dios, cuando buscaste ese fuego extraño, entonces confirma a tus hermanos, porque habrás aprendido la lección y serás un hombre o una mujer completamente transformado por el Señor. La historia, voy a contarte una historia. Había una mujer. Ella perdió a su esposo y su hija, una chica de 18 años, se llevó tal choque que decidió irse de casa porque Dios le había fallado. Su padre, al que ella tanto amaba, le había fallado y se había llevado
a su padre. Su madre empezó a orar por ella. Empezó a hacer cartelitos y empezó a publicarlos, unos en Facebook, otros en las tiendas: vuelve a casa. Puso su nombre: vuelve a casa. Y dice que un día ella vio ese cartel, tiempo después, y se acercó a la casa y vio que la puerta estaba abierta. Y entró, se abrazó con su madre y dice: ¿no tienes temor de dejar la puerta abierta? Y dice: desde el día que te fuiste, la puerta estaba abierta para que volvieras. Al igual que esta mujer, tienes a Jesús que ora y mantiene la puerta abierta para que vuelvas a Él. Para el Señor no es importante lo que haya pasado, sino lo que vas a hacer, el paso de valentía de volver a entrar en casa. Llega el día en que el fuego de otros calores no te va a calentar, ni ese pretendido trabajo no te va a satisfacer, ni esa persona en la cual tú has puesto todas tus esperanzas tampoco te va a calentar. Que esas vanas conversaciones ya no te hacen sonreír siquiera. La oración es quien te trae de vuelta a esa puerta abierta. Los humildes son aquellos que encuentran la puerta. Esos son la gente que Dios busca, pero no para hacer de ellos cualquier cosa, sino para que ellos mismos entiendan su condición y la mano tendida del Señor. El otro día decíamos que el Señor nos ha hecho con dos brazos, uno para recibir y otro para dar. Sea en lo económico, sea en lo social, sea en lo que sea. Jesús nunca, 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 y grábate esto en el corazón, nunca echará fuera a quien se acerque a Él. Nunca, jamás, por muy lejos que hayas estado. Fíjate, Pedro, círculo íntimo del Señor, proclamando delante de sus hermanos con la fanfarronería que le caracterizaba, pero guiado por el Espíritu Santo, le falla terrible, le maldice, le insulta, y el Señor se presenta delante de él una vez resucitado. No hay palabras de acusación, no hay te lo dije que me ibas a fallar. Simplemente le miró y le dijo: has entendido, con la mirada, has entendido. Ahora que sabes que no puedes dar lo que no tienes, no puedes dar lo que no tienes, no puedes confortar a tus hermanos si tú no te dejas confortar primero. No puedes amar a tus hermanos con un amor egoísta si no es un amor derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Entonces ahora conforta a tus hermanos. Y entonces ya le llamó Pedro, no Simón. Las viejas cosas habían pasado. Pedro había entendido la lección. Y esta misma historia se ha repetido día tras día desde esa madrugada. Otros gallos te van a recordar esa traición que un día hiciste, ¿sabes? Y te va a hacer pensar que Jesús es tan bueno, que no hay un dedo de acusación. Y como hemos dicho con esta señora, desde el día que decidimos poner otras cosas en el lugar donde tenía que estar el Señor, rozar, juguetear con la apostasía, Él ya empezó a abrir la puerta y a decir: si escucharas mi voz y no endurecieras tu corazón y volvieras a mí y volvieras a tener tus prioridades como las tenías antes en vez de otras cosas, ¿por qué temes de la gente, lo que la gente piense por ti, si el único que ha dado su vida por ti ha sido yo? ¿Qué puede hacer aquel que un día, cuando vea su propia vida peligrar, te va a olvidar? ¿Qué pasa con todo lo que dice los hombres que no conocen a Dios? Me he quedado solo, no tengo ningún amigo porque se me ha acabado la plata. Eso pasa, ¿verdad? ¿Por qué confiar en el ser humano cuando el Señor dice que maldito sea aquel que confía en ellos? Confía en el Señor, que es quien ha hecho todo por ti. Que esta lección de Pedro sea también una lección para nosotros. Que tenemos las dos caras, como hablábamos con este joven Pedro, que sirvió tanto de modelo para Jesús como para Judas, porque en nosotros está la dualidad, lo bueno y lo peor. Lo bueno cuando uno llega a los pies del Señor, porque nada bueno hay por nosotros mismos.
Pero el Señor comienza a transformar nuestras vidas cuando nos dice, Señor, he pecado, perdóname. Y el Señor te dice, estabas tan cegado que no has visto que la puerta estaba abierta todos los días. Amén. Vamos a orar para despedir este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno que no llegamos a entender tanta bondad, Señor. Estás tan alejado de la religión, Señor. Estás tan alejado de los dramas moralistas de la religión, Señor, que tus manos están tendidas. Y aunque te fallemos, Señor, y aunque te neguemos, Señor, tú has dicho, has sido un precio tan alto que no te voy a dejar. Gracias, Señor, por el ímpetu, Señor, de haber dado tu vida y haber, Señor, seguido intercediendo para que volvamos a ti una y otra vez. Gracias, Señor, por el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, porque tú nos haces dar señales de que nos apartemos o de que estemos cerca de ti. Señor, aleja la apostasía de nuestro corazón y danos las fuerzas para meditar en tu palabra, para orar con devoción, porque en la oración tenemos la victoria. En Cristo Jesús. Amén y amén.